Saludos estimados estudiantes, esto es el video referente a la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos, ¿ya? Los ácidos nucleicos básicamente son biopolímeros, ¿no? ¿Qué es un biopolímero? Bueno, en sí son secuencias, ¿no? Secuencias largas formadas de moléculas, ¿ya? De biomoléculas básicamente, ¿no? Unidas, ¿no es cierto?, mediante enlaces químicos, ¿ya? Se los denomina, en este caso, nucleótidos, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la historia, acerca del descubrimiento, ¿no? Del ADN, que es un ácido, en este caso, un ácido nucleico. Entonces, miren, el descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Friedrich Miescher en el año de 1869, ¿ya? El cual trabajó con leucocitos y espermatozoides de salmón y él obtuvo básicamente una sustancia rica en hidrógeno, en carbono, en oxígeno, en nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo, ¿ya? A esta sustancia él le llamó en principio nucleína, ¿ya? ¿Por qué lo llamó nucleína? Porque se la encontró en el núcleo, ¿no? En el núcleo celular. Años más tarde se fragmentó esta nucleína y se separó un componente proteico y un grupo prostético. Entonces hubo una separación, ¿no? De la proteína y del grupo prostético de este ácido, básicamente llamado la nucleína, ¿no? Y se lo llamó ácido nucleico, ¿ya? En, en los años 30, Cussell comprobó que tenía una estructura bastante compleja. El ADN tenía una estructura muy compleja. En 1953, Watson y Crick descubrieron la estructura tridimensional de uno de estos dos ácidos, ¿no? Es decir, descubrieron la estructura tridimensional del ácido desoxirribonucleico a partir de los estudios realizados por Franklin, ¿no? Franklin, bueno, esta fue una mujer que en esa época ella había, a través de la refracción de los rayos X, y ella pudo observar cuál era la estructura en sí del ADN. Más adelante hablaremos un poquito acerca de este descubrimiento. ¿Qué temas vamos a topar el día de hoy en esta clase, no? Vamos a hablar acerca de la composición de los ácidos nucleicos, los tipos de ácidos nucleicos que existen, el ADN, el ARN, las funciones de los ácidos nucleicos. Continuamos. Esta parte es importante que usted sepa, ¿no? Cómo está constituido o cuál es la composición básica de los ácidos nucleicos, ¿ya? Para formar moléculas o ácidos nucleicos se necesita un monómero, ¿no? En este caso se los llama nucleótidos, ¿ya? Entonces observemos y vamos a ver, ¿no es cierto?, la estructura de un nucleótido. Aquí ustedes pueden observar, ¿no?, que el nucleótido es como los bloques, ¿no? Los bloques que hay, si yo voy en este caso pegando, ¿no es cierto?, pegando, 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 pues voy formando la molécula, el ácido nucleico, el ADN o el ARN. ¿Cómo está conformado el nucleótido? Está conformado por tres estructuras, ¿no? La base nitrogenada, el azúcar y el ácido fosfórico. Entonces aquí en la parte inferior podemos observar, miren, ¿no es cierto?, las tres estructuras que forman el nucleótido. Tenemos el ácido fosfórico más la base, perdón, en este caso el azúcar y la base nitrogenada. Y como resultado tenemos un nucleótido, ¿no? Ya, entonces a estas son las tres partes que conforman un nucleótido: la base nitrogenada, el azúcar y el ácido fosfórico. Regresando nuevamente a la parte donde nos quedamos, los nucleótidos están formados por la unión, ¿no es cierto? En este caso, miren, necesitamos una pentosa, ¿no? Una pentosa, si ustedes recordarán, cuando vimos glúcidos o carbohidratos, pues yo les había mencionado que la ribosa, ¿no es cierto?, es el azúcar del ácido ribonucleico,
Y la desoxirribosa es el azúcar del ADN. Aquí podemos observar, ¿no es cierto? La estructura, ¿no? La estructura a nivel molecular de estas dos pentosas, la ribosa y la desoxirribosa. Son pentosas, ¿no? Debido a su forma, miren, forman un pentágono. ¿Y por qué? Están conformados por 5 átomos de carbono, ¿no? Las bases nitrogenadas. Esta es otra estructura, ¿no? Que conforman los nucleótidos. Tenemos una clasificación para las bases nitrogenadas. Tenemos a las púricas, ¿no? Tenemos a la guanina y a la adenina. Las pirimídicas, o la pirimídica, la timina, la citosina y la guanina. Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que tienen una simbología, ¿no? Básicamente, pues, representan la letra inicial de su nombre, ¿ya? Estas son las bases nitrogenadas. Aquí en esta parte podemos observar, ¿no?, la estructura molecular de la citosina, del uracilo, de la timina, que pertenecen al grupo de las pirimidinas. Y en esta parte encontramos al grupo de las purinas, ¿no? La adenina y la guanina. ¿Ya? Y, se observa, ¿no es cierto?, la asemejación de su forma, ¿no? Se asemejan en su anillo, básicamente. Ahí viene su clasificación. Continuando, el grupo fosfato, ¿no? Esta parte también es importante. El grupo fosfato, como otra estructura que forman los nucleótidos. Aquí tenemos al grupo fosfato, ¿no? También conocido como el ácido fosfórico, o el ácido ortofosfórico. Esa parte la veremos en química, ¿ya? Simplemente ácido fosfórico. Ahora, como les había comentado, tenemos dos tipos, ¿no?, de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Los ácidos nucleicos están formados, como ya hemos mencionado anteriormente, por la polimerización de muchos nucleótidos, ¿no? Que es la polimerización, la unión de muchos nucleótidos. Y tienen un sentido, ¿no? En el cual ellos se van uniendo, ¿no? Entonces, este es el sentido. Miren, aquí abajo podemos encontrar la orientación, ¿no? O la unión de estos nucleótidos. Tenemos dos extremos,'no? Aquí podemos observar, miren, al extremo 5' y al extremo 3'. Al extremo 5' y al extremo 3'. Ya, entonces aquí se observa, ¿no? Tenemos una sola hilera o cadena, y tenemos la otra hilera o cadena que es complementaria, ¿no? Complementaria a la otra cadena. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, ocurre que estos nucleótidos, ¿no? Estos nucleótidos se empiezan a combinar a través de enlaces, ¿no? Enlaces químicos llamados como, o conocidos como enlaces fosfodiéster. Entonces, miren, aquí podemos observar, ¿no? Cómo se encuentran combinados, ¿no es cierto? Y forman las dos hileras. Y el sentido en el cual se construye, ¿no? El sentido 5' a 3'. 5' a 3', ¿no? Continuamos. Y bueno, en esta parte, como les había mencionado, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. Cuando ustedes les pregunten cuáles son los ácidos nucleicos, la respuesta siempre va a ser el ADN y el ARN, o ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. ¿Ya? Continuamos. La estructura, ¿no? La estructura del ADN. mm, eh, Básicamente, ¿no es cierto? Como les he comentado, está formado por muchos desoxirribonucleótidos. ¿Ya? ¿Por qué desoxirribonucleótidos? Porque el azúcar del ADN es la desoxirribosa, ¿no?
Y al momento de combinarse la desoxirribosa con el grupo fosfato y con la base nitrogenada, pues forma el desoxirribonucleótido. Continuamos. Bueno, siempre hay, ¿no es cierto?, la importancia, ¿no?, de la molécula del ADN, que es la de la portadora, ¿no? Es portadora de la información genética. Aquí se encuentran los genes, ¿no? El ADN. Ya, algo muy importante también que usted debe tomar en cuenta es que el ADN es complementario. ¿A qué me refiero a que sea complementario? A que la timina, aquí podemos observar, ¿no?, más claramente. Miren, la base nitrogenada timina, ¿no?, se une o se complementa con la adenina. ¿A través de qué? De puentes de hidrógeno. Ahí ustedes pueden observar los puentes de hidrógeno, ¿no?, los puntos suspensivos. ¿Ya? De igual forma, la citosina se complementa con la guanina, ¿no? Eso es la complementariedad. ¿Qué quiere decir? Entonces es que en ningún momento nosotros vamos a encontrar, ¿no?, que la timina se junte con la guanina o con la citosina. Eso nunca va a ocurrir. Ya, pero sí, la timina con adenina o adenina-timina, o citosina con guanina o guanina con citosina. Ya, eso es complementariedad. Se unen a través de puentes de hidrógeno. Avancemos un poco más. Bueno, podemos determinar la estructura, ¿no? La estructura del ADN. Ya, la estructura primaria básicamente es una larga secuencia, ¿no? Una larga secuencia de, en este caso, de desoxirribonucleótidos. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? La unión, pues ahí forman una larga secuencia. La estructura secundaria, bueno, aquí se observa la imagen obtenida, ¿no?, por Rosalind Franklin a través de la refracción de los rayos X. Y podemos determinar, miren, la hélice, ¿no? La estructura de una doble hélice de la molécula de ADN. Y una estructura terciaria, bueno, esta es un poquito más compleja. Ya, bueno, aquí básicamente la molécula de ADN se combina, ¿no? Se combina con proteínas y como resultado tenemos la formación de los cromosomas. Esta parte es un poquito más compleja, la cual nosotros lo veremos el próximo año y estaré explicando. Ya, la desnaturalización del ADN es algo similar, ¿no?, a lo que le ocurre a las proteínas cuando se desnaturalizan. Por ejemplo, en presencia, ¿no?, de alcohol o en presencia de alguna sustancia química, de ácido nítrico o ácido fosfórico, pues la molécula pierde, ¿no? Pierde su estructura terciaria en este caso. O secundaria también puede ser. Vamos continuando. El siguiente, ¿no? El siguiente ácido ribonucleico, pues hablamos del ARN, que tiene ciertas diferencias, ¿no?, que son visibles entre el ADN y el ARN. Ya, aquí ya nosotros ya no hablamos de desoxirribonucleótidos, hablamos de ribonucleótidos, ¿no? Porque la pentosa, en este caso el azúcar, es la ribosa. Entonces la ribosa se va a unir, ¿no?, con el grupo fosfato y con la base nitrógena. De igual forma se unen a través, ¿no?, estos ribonucleótidos se unen a través de enlaces químicos conocidos como enlaces fosfodiéster. Ya, podemos observar la estructura primaria del ARN, ¿no? Del ARN, miren, de igual forma, ¿no? Es una larga secuencia, ¿no?, de ribonucleótidos, pero en ARN nosotros vamos a encontrar esta base nitrogenada, miren, al uracilo. Al uracilo en vez de la timina, ¿no? La timina es propia del ADN. El uracilo es propio del ARN. ¿Ya? Las demás son iguales, ¿no? Adenina, citosina, guanina. Estructura secundaria. Alguna vez en una misma cadena existen regiones con secuencias complementarias capaces de aparearse. Bueno, esto ocurre mucho
en el ARN de transferencia. Aquí se puede visualizar, ¿no? Como hay ciertas partes de del ARN que se empiezan a complementar, ¿no? Y aquí miren, es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria. Ya tiene una forma de L, ¿no? La molécula del ARN. Bueno, este es ARN de transferencia. Es otro tipo de ARN, pero tiene esta estructura, ¿no? Terciaria. Vamos a hablar acerca de la clasificación de los ARN. El ARN mensajero básicamente es el resultado, ¿no? De la transcripción del ADN, ¿ya? De ahí es el resultado, el ARN mensajero. Bueno, posteriormente, el próximo año hablaremos un poquito más a fondo de esto, ¿ya? El ácido ribosómico, ¿no? Pues este es propio, ¿no? Propio de del ribosoma, pues ahí en conjunto con las proteínas, pues ahí da la formación del ribosoma. El ARN nuclear, bueno, se sintetiza básicamente en el nucleolo, ¿no? En el nucleolo ahí se sintetiza este tipo de ARN. Tenemos otro tipo, el ARN de transferencia. Este es otro tipo cual es muy importante dado que interviene mucho en la síntesis de las proteínas, ¿no? Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? En la imagen de arriba observaron, ¿no? Bueno, aquí está la estructura secundaria y la estructura terciaria, ¿no? Del ARN. Entonces, es importante dado que cuando se sintetizan las proteínas, este ARN lo que hace es llevar aminoácidos, ¿no? Lleva los aminoácidos para elaborar, en este caso, proteínas. Y por último tenemos las funciones de los ácidos nucleicos, ¿ya? Son varias las funciones que cumplen estos dos ácidos, tanto el ADN como el ARN, pero siempre son importantes tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el ADN se puede duplicar, interviene mucho en el proceso de la duplicación del ADN. El ADN, ¿no es cierto? Gracias al ADN, pues se puede expresar, ¿no? El mensaje genético, los genes se pueden expresar. El ADN se puede transcribir, ¿no? Para dar la formación del ARN mensajero. Y también interviene mucho en la traducción, como les había comentado, en conjunto con los ribosomas, ¿no es cierto? El ARN mensajero, pues, forman las proteínas, o sea, se sintetizan las proteínas. Ya esas son algunas de las funciones importantes de los dos ácidos nucleicos. Bueno, chicos, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ácidos nucleicos.